y pueden revisar en Educandus, ¿no es cierto?, lo que ya hemos revisado. Eso no. Aquí, espérate. A ver, partamos por acá. Ya. Entonces tengo esta, prueba 1, ¿no es cierto? Aquí está, bueno, ¿no es cierto? Supongo está el material que hemos subido, están los apuntes de clase y luego está la clase, eso lo pueden revisar. Y después, ¿no es cierto?, está prueba 1 del 2020, y esa, porque no todas hemos revisado aquí, prueba 1 del 2020, pero me entró la duda de si la habíamos, bueno, ya, vamos a revisar esta. Esta es la prueba 1 que hice el año pasado del curso similar a este. En esa prueba, ¿no es cierto?, había, hice una pregunta de estadística descriptiva, pero, Profe, sí. esa ya la hicimos, por si Sí, acaso. sí, no, sí, que estoy Pero revisándolo. Sí, faltaba la última parte, profe, que esa no la sí, revisamos, el último eso, ítem. eso es lo que quiero revisar, ¿sí? A eso voy, a eso voy. Ya. Entonces, lo que les decía es que en ese curso, la mayoría del curso había hecho el curso conmigo antes. Y entonces yo hice repaso y les hice preguntas de estadística descriptiva. Eso no lo voy a hacer porque con ustedes el origen de ustedes es mucho más diverso y no quiero, o sea, igual lo vamos a utilizar no es que estadística descriptiva no entre, digamos, en el sentido de que se va a usar igual, pero no voy a hacer una pregunta específica de estadística descriptiva, pero sí la vamos a usar en el sentido que cuando, ¿no es cierto?, veamos la próxima unidad, vamos a tener que describir siempre los datos, así que es parte de, nos va a tocar hacer. Así que en eso para decirles que esta pregunta 1 no sería, digamos, nos sirve de repaso si quieren ustedes, ¿ya? Después, y eso está ahí, después está esta de estadísticas vitales, que no tengo claro si, espérense, que yo bajé, una en la que bajé aquí, ya, eso, ya, no, claro, claro, que ya la había hecho, ya, ok. Ya, es que no había subido, entonces esta es la que tengo yo en mi archivo y la otra es la que bajé de Educandos. Ya, entonces esta ya la resolvimos, pero como digo, no sería, no repasen esa parte. La número 2 es de probabilidades, ¿no es cierto? Esa ya está resuelta. Voy a subirlo, no me había dado cuenta que no había subido esta parte, pero ya ahora subimos todo. Ya, aquí también está resuelto, la pregunta 3, pero la que sí no hemos resuelto es la pregunta 4. Y quería entonces partir por eso. ¿Les parece? Ahora, esta pregunta 4, que es bueno, digo eso y después me arrepiento porque digo, la instrucción normal la acabamos de revisar, entonces quizá no sea lo más adecuado. Ahora me entró la duda de por qué esta prueba del año pasado, yo pongo la salida, me entró la duda de esta prueba, bueno, pero bueno, revisemos igual. Pero claro, como digo, quizás no debiera, y no sé si alguien tiene preguntas, si han revisado, porque sería bastante ideal que ustedes me dijeran, mire, hemos revisado tal material, esta no lo entendemos, este ejercicio, porque porque creo, acabo de arrepentir de meterme en esta de la normal, porque es algo que acabamos de revisar. Así que estoy casi tentada de no hacer esta, porque yo creo que esto lo tienen más fresco. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí. Déjenme mirar otra. Esta es la prueba 1 del 2020. Después Profe, lo otro sería repasar probabilidades, que fue lo primero que vimos, ¿no? Sí. Tengo esta otra, que es la prueba del 2019, que esa también la hemos visto,
que en la pregunta 1 también, digamos, como que no sería, y aquí, por ejemplo, esta no la hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Ustedes se recuerdan de esta prueba? ¿La han visto? Yo creo que la subí nomás. Esta prueba 1 del 2019. Te fijas que ahí está, pero esa no la hemos trabajado, ¿ya? Entonces yo creo que esa es más apropiada, ¿ya? Para repasar, como ustedes dicen, probabilidades, ¿ya? Entonces, esta, de nuevo, no la vamos a dejar aquí porque no la voy a revisar, voy a ir más al hueso, digamos, y aquí sí que tengo este ejercicio de probabilidades, hay otro de variable aleatorio y hay otro de la distribución normal que lo podemos hacer. Ya. Ok. Ahora sí. Ya, vamos con esto. Sí, esa está entonces en Educando, en la prueba del 2019. Ay, perdón, que se me mueve arriba y abajo. Ya. Entonces dice, en Chile, según la tercera encuesta nacional de salud, y yo creo que ya ha aparecido la encuesta nacional de salud, ¿no es cierto? Ya la hemos trabajado, ya le he hablado de ella, sí, una encuesta grande de salud, y la última, que es la tercera que se ha hecho en el país, es del año 2016-2017. Y entonces dice, la proporción o probabilidad, y vamos a asumir que tenemos esos datos de muestra como una referencia poblacional, que dice, entonces, perdón, la proporción o probabilidad de que un adulto tenga sobrepeso, sea obeso u obeso mórbido es 75%, ¿sí? Están dando eso como un dato. La probabilidad de que viva en zona urbana es 89%, y la probabilidad de que tenga sobrepeso, sea obeso u obeso mórbido, o viva en zona urbana es de 97,6%. ¿Ya? Ya. Y entonces se fijan que nos están dando datos, ¿no es cierto?, de características de esta población, y nos están dando la probabilidad o proporción, lo vamos a utilizar como propiedad, como probabilidad. Cuando nos dan este tipo de datos, yo puedo reconstruir, ya sea una tabla, ¿no es cierto?, si es que tengo los números, o un diagrama de Venn, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo puedo hacer en mi cuaderno y se los muestro. Vamos a hacer un diagrama de Venn, entonces, con estos datos. Y cuando uno tiene claro, digamos, los datos del diagrama de Venn, queda como que queda todo descrito. O sea, después responder a las preguntas siguientes son bastante fáciles. Entonces aquí estamos haciendo, lo que estoy haciendo es, ¿no es cierto?, un rectángulo, después se los muestro bien, y vamos a hacer dos eventos, dos subconjuntos. Uno es tener sobrepeso, obeso o mórbido, hablemos de obesidad en general, ¿no es cierto?, que es una variable sí, no, tiene, no tiene, y le voy a poner O de obesidad, y otra es vivir en el área rural, ¿sí? Y entonces le voy a poner R de rural, ¿sí? Hice dos. Ese es mi diagrama de Venn inicial. Y entonces aquí tengo que ver qué información me están dando. Primero me dice que la proporción que tiene, que es obesa, la proporción de obesidad, que es altísima, fíjense, es de 75%, o sea, 0,75. Esa información nomás que me están dando, ¿sí? Y fíjense que esto, entonces, voy a poner aquí, probabilidad de vivir de ser obeso es igual a 0,75. Después dice la probabilidad que viva en zona rural, la probabilidad de que viva en zona rural, lo voy a poner así, no, me lo cambia R ahí, es 0,89, ¿ya? Y después me dice que la probabilidad... profe, esa es la probabilidad de vivir en zona urbana. Ah, perdón. Gracias. Entonces, U. Sí, vamos a cambiar la R por una U. Gracias. Es 0,89. Y después me dice la probabilidad que tenga sobrepeso, voy a decir obesidad nomás, o viva en zona urbana es 97,6. Y entonces esto es la probabilidad de ser obeso
O. ¿Y a qué me refiero cuando digo O? O sea, ¿qué significa en términos de probabilidades? Que no contenga la zona urbana. O sea, que estén separadas. ¿Qué es la unión? Eso, por ahí va la cosa. ¿Qué ves la unión? ¿Sí? Espérate, Pero si está hablando de una o la otra, espérate, voy a volver al... No, ya, que estaba buscando una fórmula, pero mejor... Aquí. Estamos aquí. Cuando te dicen aquí, dice, la probabilidad que viva en zona urbana es de 0,89. No, aquí. La última frase. La probabilidad que tenga sobrepeso, en fin, y las otras clasificaciones, o viva en área urbana, ¿sí? Me estoy fijando en esa parte, ¿no es cierto? Yo lo que estoy diciendo que eso se refiere a la unión del evento tener obesidad y vivir en zona urbana. Y lo que estaba buscando era en otro archivo de estos que tengo abierto, pero ninguno de estos va a tener fórmula. Ya. La probabilidad de ser obeso, o es que se me va a confundir con la U. Si pongo unión U. Entonces voy a usar para los eventos. OB de obeso y UR de urbano, ¿sí? Podría decir toda la cosa. Mejor así. Para que no confundir. Y entonces la probabilidad de ser obeso, ¿sí? Unión, vivir en un área urbana, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es 0,976. ¿Ya? Ya, y entonces, bueno, yo estaba haciendo el diagrama de Venn, puedo hacer eso o puedo ir a las preguntas. Cualquiera de las dos cosas me va a servir. Voy a seguir con el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn, normalmente, dependiendo de la información que me dan, lo que a mí me interesa es saber cuánto es la interacción. Porque sabiendo cuánto es la interacción, yo puedo saber cuánto es vivir en urbano y no ser obeso, por ejemplo, ser obeso y no vivir en urbano, o no tener ninguna de las dos características que está aquí afuera. Todas esas las sabría si es que yo sé la interacción. Entonces, si me dieron la unión, yo recuerdo que la interacción, ¿no es cierto?, tengo que recordar, y siempre cuando hablamos de probabilidades, siempre tengo que tener en mente qué propiedad, qué teorema, qué fórmula uso, ¿sí? Y entonces, aquí, cuando estoy buscando la interacción, lo que voy a usar es la regla de la suma, ¿sí? Lo que quiero ir a buscar la fórmula para usarla, puede ser esa o cualquier otra, pero bueno, voy a buscar esa. Aquí, la regla de la suma, ¿sí? Esta es la regla de la suma, quería copiarla. Voy a cerrar esto para que no me confunda. Estamos haciendo tampoco estoy haciendo esto. Parece que voy a cerrar porque tengo muchos archivos y eso me confunde. Aquí estamos, la prueba del 2019. Ya. Y entonces, ¿qué decía? Aquí, tomé la fórmula mal. Déjenme ordenar aquí esta fórmula porque aquí tomé la fórmula cuando, pero igual era lo que quería, que es la fórmula de la regla de la suma, aquí con la interacción, ¿no es cierto? Ya. Esa es la regla de la suma, ¿no? Entonces aquí me están dando la unión, me dan la unión, y yo lo que quiero es la intersección. Y entonces tengo aquí toda la información para calcular la intersección despejando de esta fórmula, ¿sí?
Y entonces calculo la intersección ahora, cambiando esto y diciendo, bueno, la intersección, lo que hago es que, ¿no es cierto?, la intersección pasa para un lado y para el otro lado pasa la suma. Espérate. Como despejo, no, tendría que hacer, quizás lo voy a hacer así más ordenadito, va a ser la probabilidad de la unión, ¿sí? Para que parezca más que lo despejé, menos la probabilidad de A, menos la probabilidad de B. ¿Sí? ¿Estoy bien? Me bajó toda la... Eso. ¿Sí? Y entonces calculamos... Voy a copiar esto. Eso para el problema que tenemos ahí, y entonces esto va a ser 0,976, 0,976 menos 0,75 menos 0,89. Ah, qué raro. Estoy rara, me siento rara. Yo estoy haciendo algo raro. Si me ayudan. Profe, ahí no sería, no se restaría eso. Está al revés, po, ¿no? Pues, Sí, o profe, profe, porque la porque- intersección no se en cambiaba por la positivo. unión y lo otro seguía igual. Esa es la Igual, sí. probabilidad de A Sí, más la pues. probabilidad de B, y ahí no se le restaba la unión. Ya, es que es que me enredé entera porque pensé que me iba a dar negativo. Esto ya, no sé. No, da positivo. Ya, ok. Ya. Entonces. Sí, pues, pero yo no puedo, espérate. Ay, es que, ya, bueno, ustedes me ayudan, háganlo ustedes. Lo que quiero es despejar la interacción. Entonces lo que hago es que llevo la interacción, pero para llevarla para allá se va a cambiar negativo. Entonces eso es lo que me enredó. Y después dije, no, si quiero despejar la interacción, va a quedar la unión menos estas dos. ¿Por qué estoy mal? Ay, no sé, parece que... Profe, ¿y para qué está haciendo eso? ¿Qué quiere sacar? Gracias. Gracias por el apoyo porque lo necesito. No sé, ¿qué es lo que... fabuloso, dice Camila, ¿me estás dando ánimo? Fabuloso, vamos como bien. Digo, profe, no, profe, pero no sé por qué se enredó. Es que No sé por qué me enredé, si yo tampoco sé por qué me enredé, es que me enredé nomás. se supone de que es probabilidad de A más probabilidad de B menos la unión. Eso es, claro. Sí. Ya, ahí Ahí está. estaría Es que desfasado. había algo que hice mal, Ah, claro, Es que acá pensó sí. que dejando el positivo como la unión Eso fue, y ahí le iba a dar negativo, o sea, positivo, para poder pasarlo negativo. Ya, disculpen, es que partí parece medio mal. Vamos a ver si recupero mi credibilidad. Sí. Profe, pero ahí está sacando la B. Ahí sí. Claro, porque me enredé entera porque se me olvidó ese signo y es porque, pero no sé, pero alguien hizo una pregunta, pero no sé si no escuché. ¿Sí? Alguien hizo una pregunta y no alcancé a escuchar más. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, dime. Y ahí está sacando la B. No, sí, probablemente estoy contestando algo, pero lo que estoy haciendo primero es simplemente reconstituir como decía al principio. Cuando tenemos estos problemas, si calculamos si calculamos, bien digo, el diagrama de Venn, normalmente, con eso después podemos contestar todas las... Está sacando los datos del diagrama de Venn. Estoy calculando los datos para el diagrama de Venn, eso estoy haciendo, sí. Ya, entonces la probabilidad de 0 besos es 0,75, más
la probabilidad de vivir en área urbana es 0,89. Y menos, ¿no es cierto?, la unión, que es 0,976. ¿Sí? Y eso me da 0,64. Eso. Entonces, con eso, y lo que les voy a mostrar, entonces, este 0,664, perdón, es el dato de la interacción. Con eso, yo puedo sacar, lo que digo es que, aquí está, no sé si quedó medio, lo que puedo sacar ahora con ese dato, teniendo ese dato, puedo sacar todo el resto, todo lo de aquí, porque, ¿no es cierto?, la probabilidad de, por ejemplo, acá, de ser obeso, pero no ser, ya, de nuevo me voy a enredar con los símbolos, la probabilidad de ser obeso, y dijimos que íbamos a escribir, obeso, no, sabes que me puse bien idiota, pero está bien que sí ustedes están atentos. Ya. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la probabilidad, entonces, de ser obeso y no vivir en área urbana va a ser la probabilidad de ser obeso 0,75 menos la interacción, que es 0,664. ¿Ya? 0,75 menos 0,664. Y entonces 0,086. Profe, ¿Sí? entonces lo que nosotros sacamos, el 0,664 sería como el punto B de que tenga sobrepeso y viva en zona Es urbana. que todavía no he llegado es que espérate que todavía no he llegado a eso. Lo que quiero, como digo, es completar el diagrama de Venn. Es una forma de responder. No es la única, ¿sí? Lo que estoy haciendo, y les voy a mostrar enseguida, estoy calculando las otras partes del diagrama de Venn, y es 0,664. Déjame que lo calcule, muestro. Y entonces, esto es 0,89 menos 0,664. Y eso es 0,226. Ya. Y entonces 0,226. Y después necesito el resto, que va a ser, es 1 menos la unión, y la unión ya la tengo, es 0,976. 1 menos 0,976. Y eso es 0,024. Ya. Esto es lo que estoy completando. ¿Se fijan? Lo que calculé fue, voy a más grande acá. Aquí. Lo que calculé fue, para obtener, tuve primero la interacción. Entonces después dije ya, ahora, ¿cuál es la probabilidad de ser obeso, pero sacando, o sea, de este pedazo que no tiene interacción? Y entonces hice la diferencia. 0,75 menos la interacción, 0,664. Y eso me da, y se ve bien, 0,086. Este pedazo de acá, estoy viendo al revés. Después vi la probabilidad, le resté a la probabilidad de ser urbano la interacción también, y encuentro entonces este pedazo. Y después hago la diferencia entre la unión, que es 0,965 o algo así, y encuentro lo de afuera. ¿Ya? Entonces, ahí tengo completo el diagrama de Venn y puedo contestar cualquier pregunta que me hagan. Entonces, voy a las preguntas ahora. En la A, me dice, ¿cuál es la probabilidad que viva en zona rural? Bueno, vivir en zona rural, que es el complemento a vivir en zona urbana. Esa no necesito. Entonces, la probabilidad de vivir en zona rural va a ser igual a 1 menos la probabilidad de vivir en zona urbana. Profe, no estamos viendo la pantalla. Perdón.
voy a... entonces, aquí estaba anotando. Y eso sí, la verdad es que claro, lo que hicimos antes no lo necesitamos, y entonces aquí tenemos 1 menos urbano sería 0,89. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Ya calculen ustedes eso, necesito 1 minuto para hablar algo, y vean ustedes las otras probabilidades con lo que acabamos de calcular, a ver si ustedes están, pero denme, por favor, les pido 1 minuto. No, pero es que... 1 minuto. Sí. Eso. Y la abrimos que se fuera porque no habla. Sí. Y para que no se siga mojando. Eso, por eso te llamé. Sí, porque me preocupé. No. Ya. No, Ya, no, se cortó. Ya, gracias. Ya. Súper, gracias. Ya, nos vemos. Ya. Entonces, ¿los resultados los tienen o no? 0,11. Aquí 0,11, ¿sí? Acuérdense, por favor, de escribir la respuesta, ¿sí? O sea, que la respuesta no sea 0,11, sino que dice, ¿cuál es la probabilidad que un adulto chileno viva en zona rural? Y entonces 0,11, me dices tú, es la probabilidad que un adulto chileno, qué sé yo, viva en zona rural. ¿Ya? Algo, ¿sí? Para hacer la respuesta más completa. Después dice, ¿cuál es la probabilidad que tenga obesidad y viva en zona rural? En zona urbana. Y entonces ahí me están pidiendo la probabilidad. Profe. Sí. Arriba es 0,11, no 0,011. Ya. Estoy súper, hoy día me estoy luciendo. Ya, gracias por la aclaración. La probabilidad que tenga, entonces todo lo que hicimos acá sirve para contestar, ¿no es cierto? La pregunta B, ¿no es cierto? Que es que sea obeso y viva en zona rural, es la interacción, ¿sí? Y después, la pregunta es que no tenga sobrepeso ni viva en zona urbana. ¿Cuánto es eso? Voy a sacar esto. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? ¿Cómo calculo eso? Ahí. Está en el chat. Pero no, ay, me cuesta tanto recuperar el chat cuando comparto pantalla. Ay, ahí aparece. 0,024 me dicen. Y entonces eso debiera ser, ¿no es cierto? Yo ya lo había calculado, ¿no es cierto? Es 1 menos la unión, ¿sí? Aquí. Eso es. Profe, tengo una duda. En la B, ¿por qué da eso si delante, o sea, arriba dice que la probabilidad que tenga sobrepeso o viva en zona urbana, pero no es lo mismo a que viva en zona urbana, el I y el O? Sí, pues, no es lo mismo. No es lo Exactamente. mismo. No es lo mismo. Justamente el punto está en que lo que vimos es que la interacción es el I, ¿no es cierto? Y la suma es el O. Entonces, si la información que me dieron es que la probabilidad que tenga sobrepeso o viva en zona rural es 0,976. Ahí nos estamos refiriendo a la unión, ¿sí? Y entonces la información que me da Ya. es la unión. Y después me preguntan, y entonces tengo que tener siempre, diferenciar o ser, justamente, ¿en qué me están preguntando?
Ya. Y entonces, ok, me dicen que, ¿no es cierto?, es 0,024, 0,024 es la probabilidad que un adulto tenga, o sea, obeso, y estoy juntando sobrepeso, obeso mórbido, todo eso, como obeso, que no sea obeso, ni viva en zona urbana. Ya. ¿Qué otras preguntas puedo sacar de acá? Las otras preguntas que me podrían haber hecho, y para eso yo estaba haciendo lo del diagrama de Venn, me podrían haber preguntado cuál es la probabilidad que un adulto, por ejemplo, sea obeso y viva en zona rural, ¿sí? Y entonces ahí, ¿no es cierto?, ahí me refiero a la parte, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿no es cierto?, serían los que son obesos y viven en zona rural, ¿sí? Porque los que viven en zona urbana están acá. O me podrían haber preguntado, ¿cuál es la probabilidad de que viva en zona urbana y no tenga sobrepeso? Y entonces ahí sería este otro de acá, ¿se entiende? ¿Sí? Ya, súper. Ya, sigamos. Entonces, de probabilidades, en general, lo que vimos fueron ejercicios donde yo les doy, o sea, siempre hay información que tiene que ver con esto, o sea, que lo puedo mostrar en un diagrama de Venn o en una tabla. Esos son los ejercicios que vimos. Y las propiedades que vimos son, aquí, fíjense, este ejercicio es bastante simple, aquí estoy usando solo la regla de la suma, pero también vimos probabilidad condicional, eso recuerden también, eso también me pueden preguntar. Por ejemplo, voy a poner D aquí por subir otra, ¿cuál es la probabilidad, para repasar bien todo esto, cuál es la probabilidad que una persona que vive en zona urbana, ¿sí?, tenga sobrepeso. Sobrepeso y de nuevo sobrepeso obeso, voy a poner, con eso basta. ¿Sí? Pero ahí no sería lo mismo que lo de la unión. No, ahí no es la unión, ahí estoy, fíjense que ahí lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la probabilidad que una persona que vive en zona urbana, entonces eso me lo están dando como información, no como probabilidad, ¿ya? Es una persona que vive en zona urbana, ¿cuál es la probabilidad que tenga sobrepeso? Y entonces esa es la probabilidad condicional, y entonces esa va a ser la probabilidad de que sea obeso, así la estamos, ¿sí?, dado que vive en zona urbana. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo era cómo se calculaba eso? Voy a copiar aquí para hacer la fórmula. Es la intersección dividido en la probabilidad de la zona urbana. Eso. Entonces, la probabilidad de que sea obeso, dado que vive en zona urbana, va a ser la interacción hacia arriba, ¿no es cierto? La fórmula, no voy a repetir la fórmula, es la probabilidad de que sea obeso y viva en zona urbana, dividido por la probabilidad de vivir en zona urbana. Y entonces tenemos que la interacción era 0,664 dividido por la probabilidad de vivir en zona urbana, 0,89. ¿Sí? ¿Les parece?
Y eso, 664 dividido, 89, es 0,746. 0,746. ¿Sí? Y ahora la pregunta siguiente que puedo hacer, estoy ampliando el espectro para que repasemos todo, es si son los eventos. Voy a poner ser obeso, y vivir zona urbana independientes. Ya, independientes. O antes puedo preguntar, voy a hacer las dos preguntas para repasar todo. ¿Son los eventos vivir obeso y vivir en zona urbana mutuamente excluyentes? E independiente. ¿Ya? ¿Recuerdan la diferencia? ¿Cómo se muestra eso? ¿Qué significa ser mutuamente excluyente? Que no comparten ningún valor. Que no comparte ningún valor. Y entonces, ser urbano y ser obeso, ¿son mutuamente excluyentes? ¿No? No, no, porque sí comparten, ¿sí? No, ¿sí? Ya que, ¿no es cierto?, la probabilidad de ser, ya por acá la interacción, ¿no es cierto?, existe, ¿sí? La interacción es mayor que cero. Oye, no, pues. Ahí, bueno, ahí no cambié la I y B, ¿no es cierto?, tendría que ser igual a cero. Ya ahí, ya que, entonces, la interacción es mayor que cero, ¿sí? Para que dos eventos sean mutuamente excluyentes, la interacción tiene que ser cero, ¿sí? Y aquí no es así, pues es mayor que cero. Ya. Después, independiente, ¿cómo es eso? ¿Son estos dos sucesos independientes? ¿Cómo muestro que son, o si lo son o si no lo son? ¿Cómo muestro, cómo verifico si son mutuamente independientes? ¿Qué tienen que ser para que sean eventos independientes? ¿Qué tiene que ocurrir? La probabilidad de ser obeso, dado que es urbano, tiene que ser igual a la probabilidad de ser obeso. Ya, muy bien. Entonces, que esta probabilidad que calculamos antes, ¿sí? Eso debe ser igual a la probabilidad de ser obeso. Y la probabilidad de ser obeso la tengo por ahí arriba. El dato que me dan al principio es 0,75. Fíjense que está súper cerca. Súper cerca, o sea, prácticamente igual. Si lo redondeamos, prácticamente igual. Ya, entonces en una de esas sí son, o sea, son prácticamente independientes. Si consideramos que esta, si la redondeamos, queda en 75, entonces podemos decir, se fijan que aquí lo que estamos diciendo es que el saber a mí que vive en zona urbana no modifica la probabilidad de ser obeso. Entonces quiere decir que hay tantos obesos en zonas rurales como en zona urbana. ¿Sí? Y puede ser, ¿no?
puede ser que, o sea, y ahí cuando digo prácticamente es porque los valores son muy precisos. Esta información que me dieron, 0,75, no tengo cómo saber si en realidad es 0,46, pero la diferencia es tan mínima que yo, pero ustedes son libres de decir, no es exactamente igual, bueno, pero son, voy a poner prácticamente iguales, prácticamente me faltó. Bueno, ya. Son prácticamente, ¿no es cierto? Me falta ahí, prácticamente iguales. Es decir, ¿sí? Consideramos que sí son eventos independientes. ¿Sí? Eso. Y yo creo que ahí más o menos, yo creo que revisamos todo lo que podemos preguntar hay distintas maneras de preguntarlo, pero yo creo que aquí está todo. Tienen que, creo que un buen ejercicio de repaso. ¿Sí? Como ven, en mi yo partí con esto de hacer el diagrama de Venn. No es necesario, es verdad que no es necesario, pero es útil, ¿sí? Es útil. Pero la verdad es que uno puede superar y resolver el problema, cada uno se puede resolver a su necesidad, no sé cómo decirlo. ¿Sí? Eso. Ya, entonces quedó un ejercicio más completo. Este es el ejercicio 2, que se me salió el número aquí, este sería el 3. Ya. Entonces vamos a otro tema. Esta pregunta 3 ya involucra, ¿no es cierto?, variables aleatorias, ¿sí? Y entonces hay preguntas, a ver. Ya, sí, gracias. Ya. Entonces el ejercicio 3, yo creo que es algo también, bueno, que lo hemos practicado, ya dice, en el informe de la tercera encuesta nacional de salud, que ya hablamos, indica que se necesitaron hacer hasta 3 visitas a los hogares para llevar a cabo la encuesta. Eso es algo que pasa cuando yo hago un diseño muestral, que cuando hago una muestra en terreno, que, ¿no es cierto?, para el censo también pasa que hay que hacer más de una visita. Ya, a continuación se presenta la distribución del número de visitas a hogares. Y entonces, qué sé yo, dice que, ¿no es cierto?, en 48% de los hogares bastó con una visita, en 20% se necesitaron 2, y en 32%, ahí sube, se necesitaron 3. Ya había un grupo resistente. Y entonces dice, calcule la probabilidad de necesitar hacer más de una visita. ¿Ya? Y supongo que eso es súper simple, ¿o no? Esa es la probabilidad, no voy a usarlo, de que X sea mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. ¿Sí? Y eso, ¿les parece? Es la suma simple nomás. Es 0,20 más 0,32. ¿Sí? Recuerden, ¿se acuerdan cuánto tenía que sumar estos 3 valores para que sea una variable aleatoria, digamos, no sé cómo decir, propia, apropiada, propia, no sé cómo. ¿Se acuerdan cuánto tenía que valer o no? 1, profe. 1, eso. 1, muy bien. Profe, Sí, acá si yo le coloco la probabilidad de que X sea mayor a 1, ¿igual estaría bien? mayor a 1, sí. En vez de mayor o igual a 2. Sí, lo mismo, Ay. la probabilidad de que X sea mayor que 1, sí. Porque aquí, sí, es lo mismo. Sí, perfecto. Y la verdad es que, claro, más de 1, sí, mayor que 1 sería eso. Es apropiado lo que dices. Sí. Gracias, profe.
Ya, y entonces ahí, como decía, es bueno que pongan la respuesta, no la respuesta como vacía el número, 0,52 es la probabilidad de necesitar hacer más de una entrevista, más de una visita. ¿Ya? Después dice, calcule el valor esperado o media de la distribución de la variable número de visitas a hogares en la encuesta nacional de salud. ¿Ya? Y entonces, sí, el promedio, sabemos hacer el promedio, voy a copiar esta formulita solo para poder hacer la formulita acá. Okay. Puedo escribir mu solo, pero bueno, me gusta escribir desde acá. Y entonces tengo mu, que es la media, ¿no es cierto? La media poblacional, mu acá, va a ser, es lo mismo, ¿no es cierto?, que el valor esperado. Eso es notación, que el valor esperado, eso lo tengo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El valor esperado de una variable aleatoria, la media de una variable aleatoria, es el promedio ponderado, ¿no es cierto? ¿Qué es? El valor de la variable x, 1, por, ¿no es cierto?, la probabilidad, 0,48, más 2, el valor de la variable, por 0,20, 0,2, más 3 por 0,32. ¿Sí? Y entonces calculo eso, ahí estamos en la hora. Ya calculamos eso, pero bueno, lo calculo y lo vemos después, si quieren ahora. ¿Hay pregunta o no? Ya, 84, sí, debe ser algún valor como eso. A la vuelta, si quieren, comprobamos y seguimos con este ejercicio. ¿Les parece? Grabar. Compartir pantalla, admitir a alguien. Compartir pantalla, y estábamos en la media de una distribución de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Esto es una variable aleatoria discreta. Y entonces alguien había dado el resultado, no sé si necesito calcularlo también, a mí se me fue calcularlo. Hoy día no es mi día. Entonces tengo 0,48 más 2 por 2 va a ser 0,4 más 0,32 por 3, 0,96. Y entonces sumo el 0,96 más 0,4 más 0,48. Es 1,84, ¿sí? Esa era la respuesta, yo creo. Ya, y entonces, acuérdense también de tener alguna idea. Entonces vamos a mirar, bueno, perdón, 1,84. Y también la unidad. Espérense, aquí vemos que esta distribución yo la miro y entonces está, bueno, está más cargado al 1, pero tiene como un sesgo para el 2 y el 3. Entonces dice, sale el promedio 1,84, tiene sentido, ¿sí? O sea, miren, ojalá yo quiero, les viene bien tener una percepción de los números. Entonces, si aquí hubiera salido, por ejemplo, si le salía 3,84, nada que ver, imposible, ¿no? Si salía 0,1, tampoco, qué raro, ¿no? ¿Sí? Entonces, para tener más o menos una idea de dónde pueden estar los números. Lo otro es que este es un número de veces de visitas para la unidad. ¿Sí? ¿Está grabado? ¿Sí? A ver, ¿compruebo? Sí, está grabado. Sí, gracias. Con la unidad, ¿no es cierto? Entonces la unidad es, aquí es número de visitas. Entonces 1,84 visitas. No voy a poner número de visitas, no. Visitas. ¿Sí? A hogares. ¿Ok? Ese sería el valor esperado. Perdón. Y entonces después la tercera, acuérdense que yo les podría haber dicho que dibujaran, les puedo preguntar sobre si es simétrica o sesgada, cómo es la distribución. ¿Qué creen ustedes? ¿Simétrica o sesgada? ¿Ya? Ya. Mientras piensan en eso, veamos la tercera. Dice, obtenga la mediana de la distribución. ¿Cómo obtenemos la mediana?
¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Para la ¿Se mediana. puede obtener dónde se acumula el 50%? Es exactamente para calcular, sí, para calcular la mediana o cualquier, si quieren, cualquier percentil, calcular la mediana, Hay que sacar la distribución acumulada. exactamente, calculamos, ay, que estoy, la distribución acumulada. Acumulada, ¿cierto? Y aquí, entonces, es la f de x, ¿cierto? Y en 1, ¿qué quiere decir? Aquí en 1 tengo acumulado el 0,48%, 0,48 de la distribución. Necesito para la mediana el 50 o más. Y en el 2 tendría 0,68. Y entonces, y aquí 1, siempre así, ¿no es cierto? Entonces, la mediana es 2. 0,68. la mediana es 2. ¿Sí? Dos visitas. Acuérdense siempre unidad. ¿Ya? Entonces, así como les pregunto la mediana, también le puedo preguntar la moda. ¿Cuánto es la moda? 2 también. La moda. ¿Cuánto es la moda? No, no es 2. ¿Cuánto? 3. 1. ¿Cómo va a ser 3? 1. Ah, no, perdón. 1, pues acuérdense que la moda es la mayor frecuencia. ¿Y dónde está la mayor frecuencia? En 1. La moda es 1. Ay, ¿por qué se me desaparece? La moda es 1, ¿sí? Ya, lo voy a ir anotando así. Va. Otra cosa me acordé que podía preguntar. Bueno, el tipo de distribución, ¿es simétrica o no? No, profe. No, ¿no es cierto? La distribución no es simétrica, Es cercada. eso, y sesgo positivo o negativo. Positivo. Sí, positivo, Algo así. ¿no es cierto? Partiendo como que tiene más acumula más en 1 y después como que menos, aunque sube, media rara en realidad, pero bueno, sesgada positiva. Profe, Bien. tengo una duda con eso. ¿Cómo sé cuándo es simétrica? Tiene la simétrica, quiere decir que tiene, aquí para ser simétrica, tendría que estar, la moda tendría que estar al centro y las otras dos iguales. Simétrica es que la doblo y queda igual. Entonces, una distribución simétrica, te voy a poner aquí, una distribución simétrica sería, entonces voy a copiar esto, ¿no es cierto? Que, qué sé yo, acuérdate que tiene que sumar 1, y entonces tendría que ser, por ejemplo, que aquí fuera 0,6, y aquí entonces tendría que ser 0,2 y 0,2. 6, 7, 8, 9, 10, ahí sí, ¿sí? Eso es una distribución simétrica, que yo lo doblo por la mitad y me queda igual, eso es simétrico. Y cuando es simétrico, ahí tendría el promedio, la mediana y la moda serían lo mismo. Si tú, por ejemplo, ya no sé si es simétrico, me enreda eso. Bueno, podríamos comprobar cuánto es el promedio, 1,84. ¿Cuánto es la mediana? 2. ¿Cuánto es la moda? 1. Eso me habla que no es simétrico. ¿Sí? Para que tenga más, eso como, bueno, como referencia, pero yo esperaría que el concepto de simetría lo tienen súper claro, ¿sí? Es muy importante. No, ya entendí. Eso creo que es lo que podemos preguntar desde acá.
Estoy tratando de- Ahí también se preguntaban como lo de los cuartiles. Claro, bueno, por supuesto, ¿sí? Los cuartiles que quieran, ¿sí? Entonces, si quieren los cuartiles, entonces, cuartil 1, el percentil 25. ¿Cuánto es el percentil 25? El 50 ya lo tenemos. Puedo preguntarles cualquier percentil, 90, 98, 45, 32, lo que sea. ¿Dónde nos fijamos? A mí igual todavía se me enreda un poco ver eso de los percentiles. Ujú. Claro, para eso tienen que entender bien el concepto de la distribución acumulada y de percentiles. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos que, aquí quiero poner más amarillito. En amarillito lo que nos dice es que en 1 se acumula el 48% de la distribución, en 2 el 68% y en 3 el 1%, ¿ya? Después, definición de percentiles. La definición de percentiles, ¿no es cierto?, es el valor donde se acumula el X porcentaje, ¿no es cierto? El percentil 15 es donde se acumula el 15%, y tiene que ser el 15% o más, ¿no es cierto? Y el resto es 100 menos 15%, pero basta con eso. Cualquier percentil es, tú buscas cuál es el valor de la distribución donde se acumula ese porcentaje o más. Entonces, cuartiles, el cuartil 1 es el percentil 25. Entonces el percentil 25 te dice, tienes que ir a buscar para qué valor de X está acumulado el 25% o más. ¿Y dónde está el 25% o más? No puede ser menos, tiene que ser más. Eso o más. ¿Qué En valor? el 1. En 1, ¿no es cierto? Percentil 25 es 1. Después el 50, ya lo dijimos, está en 2, y el 75, En 3. el 75 en 3. ¿Ya? Pero yo, como les digo, ya, está bien. Todo, perdón. Ay, que hoy día estoy medio lúcido. No sé por qué estoy así como nerviosa, no sé qué me pasa. Ya, me comí un chocolate que hace bien. Espérate. Déjenme que me perturban los mensajes, voy a cerrar el WhatsApp de acá. Ya. Vuelvo aquí. No. Acá, ya. Entonces, ¿en qué estábamos? En los percentiles. Este es el 3, dijimos. Entonces, yo en la distribución acumulada veo lo que se acumula, y entonces cualquier percentil, cuartil, lo que sea, lo busco en la distribución acumulada. Pero el percentil es el valor de X, ¿no es cierto? ¿Sí? No es el porcentaje, sino que es el valor de X. ¿Sí? Ya. Espérense, lo hice bien aquí. 1, 4, 3, nada que ver, pues. Aquí 1, 2 y 3, ¿sí? Ahí sí, ya. Ya. Dudas. Dudas de variables aleatorias discretas. Yo creo que aquí está, creo que repasamos todo lo que se podía preguntar. Entonces vamos a ir, ya, aquí está la de la normal, pero quiero repasar una binomial. También trabajamos bastante las binomiales, eso sí, yo no tengo, pero ahí me gusta que hicimos ese, lo dejé acá, pero no sé si tienen dudas en eso o hacemos el de normal. Recuerden, por si alguien no lo vio, no estuvo, que el 8 de abril, ¿no es cierto?, hicimos un taller que era un taller antiguo de la distribución binomial, y ahí practicamos de todo también, los rangos,
las probabilidades, la moda, los percentiles, de todo de la distribución binomial. Entonces no sé si hay dudas, si quieren que repitamos, de repente puedo buscar otro taller. Sí, profe, ¿podríamos ver de esa, de la binomial, por favor? Ya. Sí, la binomial, como que... Buscando dónde... Claro, ese día me pasó... ¿Dónde voy a buscar ejercicio binomial? Porque yo había quedado de buscar más. Me costó encontrar ese día. Debiera buscar, a ver, voy a buscar otro. Un taller de tecnología médica, que yo creo que ahí lo veo más. Aquí. Tecnología médica. Bueno, primero hablar de cuándo el taller que hice del 19. Entonces veamos el taller 2 del 2018. Taller 3, taller 2. A ver, parece que es el mismo, ¿no? Pero es muy parecido. Sí, las raíces de alfalfa ya vimos. No. N9 y 099. Ya, este es uno distinto, es muy similar igual, la verdad es que, pero para que vean como que ya nos sirve para repasar, ¿sí? Veamos este. Entonces dice, obtenga las probabilidades asociadas a una distribución binomial con n igual 4 y p09. Acuérdense que la binomial, estábamos hablando de variable aleatoria discreta. Ahora pasamos a la binomial, que es un modelo de variable aleatoria discreta, un modelo que cumple con ciertas características. Y vimos modelos discretos como el binomial y modelos continuos como el normal o gaussiano. Entonces ahí hablamos que las distribuciones, los modelos de variable aleatoria, tenían parámetros. ¿Qué significan los parámetros? Que son los que definen la distribución, que ya yo conozco los parámetros y conozco, en el caso de la normal, la campana, en el caso de la binomial, toda la distribución. Entonces, cuando me piden, ¿no es cierto?, me dan entonces el n, el número de repeticiones, y la probabilidad, 0,9. Y entonces esto lo hacemos con R, ¿no es cierto? Antes esto se hacía con tabla y yo les contaba toda la historia, pero ahora ya no. Entonces, vamos a esperar. Y entonces los cálculos de las distribuciones, y nosotros vimos binomial o normal, lo hacemos con R. Tengo que esperar que se instale el R Commander, y todo, yo entiendo, nadie más dijo que tuviera problemas para instalar el R Commander, ¿sí? Yo se asume que todos ya están con eso. Yo sé que Pablo, el ayudante, ayudó a alguien, pero entiendo que todos los demás están listos con eso. Por favor avisen, no van a estar el jueves con problemas con eso. Y entonces aquí vamos a usar el R, pero no para analizar datos, sino que para establecer propiedades de distribuciones. Y entonces aquí tenemos las discretas, la primera es la binomial. Y me preguntan por las probabilidades. Partamos, espérense, esta binomial era n igual 4 y la probabilidad era 0,99. Bueno, después quizás les hago preguntas, pero es que prefiero mirarla primero. Antes de n4 y no 0,99, 0,9, ¿sí? ¿Ya? La probabilidad de éxito es alta y el número de ensayos es bajito. ¿Ya? Eso. Y entonces, yo lo que le digo es que, lo que digo yo primero es que antes de calcular la probabilidad R, voy a ver la gráfica, para que miremos la gráfica. Entonces, ensayos binomiales es 4 y probabilidad de éxito 0,9. ¿Ya?
y quiero ver el gráfico. Y aquí está el gráfico, ¿sí? ¿Se fijan? Y acuérdense que pueden cambiar. Y aquí está para todos. Son 4 probabilidades bien simples, ¿no es cierto? Noten que cuando X, el número de éxito es 4, es la mayor probabilidad, y que es una distribución, supongo que tienen claro que es una distribución sesgada. Ahora, ¿el sesgo es positivo o negativo? Positivo. Negativo, profe. Ah, Negativo. negativo. O a la Negativo izquierda. o hacia la izquierda. Exacto, eso. Ya. Entonces, ¿por qué yo en la normal también fui insistiendo bastante en como que miren las distribuciones, para que tengamos idea de con qué estamos trabajando, ¿sí? Y entonces, ya, ahí tenemos la binomial que estamos trabajando, ya entiendo más o menos que las probabilidades por dónde deben andar, veo que para uno es bajita, y entonces ahora le pido las probabilidades. Y entonces las probabilidades, me voy de nuevo a distribuciones, discreta, binomial y probabilidades binomiales. Me pregunta de nuevo el n, 4, y éxito 0,9. Y ahí está, ¿se fijan? Y entonces me dan los valores de las probabilidades. Fíjense que aquí no uso notación científica ni nada, es como facilito, digamos, ¿sí? Facilito de ver, digamos, los números son más manejables, ¿sí? Esta es X, el R no le pone X, esta es X y esas son sus probabilidades, ¿ya? Y entonces puedo contestar cualquier probabilidad, la probabilidad de que X 0, 1, 2, 3 o 4. Después dice, describa la forma de distribución de probabilidad a partir del gráfico resultante, y ahí ya lo teníamos. También recuerden, no creo que les pida que cambien esto, pero sí lo hemos hecho, ¿sí? Y sí está bien que lo aprendan. Ya, lo que pasa es que aquí no están obvio las instrucciones y cómo cambiarlas, pero aquí, ¿no es cierto? Yo, bueno, es que no estoy ahí, este es el gráfico, estaba más arriba, este es el gráfico. Aquí está la distribución, acuérdense aquí, perdón, una cosa importante del R, o sea, no del R, de la distribución binomial, que aquí lo grafico desde 1, pero también hay probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver en los resultados. Acuérdense, acuérdense que la binomial siempre parte de 0, ¿ya? Ya, ¿se fijan? Hay una probabilidad, pero R decide no graficar la probabilidad de X igual 0 porque encuentra que el valor es muy chico, entonces dice no lo voy a graficar. Ya, pero yo puedo decirle que sí lo grafique. Y entonces voy a las instrucciones de R, aquí en el escrito arriba, y aquí está el rango de X. Y aquí donde dice X entre 1 y 4, yo le pongo entre 0 y 4. Después, aquí dice XLab, que es la etiqueta de la X, number of success, y entonces yo le pongo número de éxitos. O si me están preguntando, si me están preguntando por algo, lo cambio, si el número de personas, el número de hijos, el número de lo que sea. Acá dice probability más, y le pongo probabilidad nomás, ¿sí? Es la probabilidad. Y acá, este main, lo que puedo hacer es que lo saco si quiero. Porque lo que yo les enseñé, que normalmente tengo que sacar todo este pedazo hasta la coma. Pero esto no lo voy a pedir porque lo encuentro un poco, o sea, es fácil equivocarse, que una coma más, en fin. Pero ahí está el gráfico, ¿sí? Se fijan, ahí está entre 0 y 4, número de éxito y probabilidad. Entonces sería el gráfico así bonito, si ustedes quieren hacer las cosas así muy bonitas, ese sería el gráfico más bonito, y el gráfico más bonito, ¿no es cierto?, tiene un título abajo, figura 1 si quieren, mejor, y esta es la distribución, aquí, distribución de probabilidades, de una, voy a poner binomial, binomial con n, o puede ser con 4
ensayos, repeticiones, ensayos con Z, ahí sí, ensayos, y 0,9 probabilidad de éxito. ¿Ya? Ya. Aquí también está medio feo, me quedé pensando que esto como respuesta no me respondan así, ¿no es cierto? Aquí pueden usar entonces la respuesta de arreglar esa tabla, o en general nosotros hemos hecho tabla, ¿no es cierto?, para el lado. Entonces esta debería tener, creo que 5, aquí está X, aquí está P de X, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces aquí X0, 1, 2, 3, y me faltó una, 4. ¿Ya? Una tablita, ¿no es cierto? Más también. Ahí. Y entonces 4, ¿sí? Porque hoy día como ando media lenta, no voy a decir nada. Esto sería ahí 0,0001. Esto es 0,0036. 0,0486. Y puse una O en vez de un 0. Y en el 3, 0,0,2916. Y por último, 0,656. Ya. ¿Ya? Entonces ese sería, y esta sería una tabla, le vamos a poner tabla 1 también, distribución, y bueno, tiene el mismo título, voy a copiar de acá. ¿Sí? Es lo mismo, si son dos maneras de mostrar la distribución de probabilidades. Para que se acostumbren a contar como bien la pregunta. Ya. Ahí tenemos la distribución de probabilidades, acá tenemos el gráfico, y ya habíamos dicho, esto era una distribución sesgada, ¿sí? Negativo. Consejo negativo, gracias, distribución sesgada. Ya. Después dice, mira la moda de la distribución. ¿Cuál es la moda? La moda de la El distribución. número que más se repite. 4. 4. Eso. 4. ¿Sí? El número, la mayor frecuencia, está en 4. ¿Sí? Después dice, obtenga los cuartiles de la distribución. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacábamos los cuartiles? Los podemos sacar a mano, o se los pedimos a R, lo más fácil. ¿Sí o no? Y entonces, ¿dónde? En R tiene un botoncito en la binomial que habla de cuantiles, esos son los percentiles. ¿Ya? Y entonces le tengo que decir, ¿qué percentiles quiero? Me pedían los cuartiles, ¿no es cierto? Con punto, el 0,25, el 0,5 y, con punto, 0,50 y 0,75. De la binomial con 4 ensayos y con 0,9 de probabilidad de éxito. Y, ¿no lo dio? ¿Sí? No, ahí está, apenas se ve acá. El QBinom. ¿Sí? El QBinom es de percentil. Y entonces me dice, por si acaso no estoy viendo, pero lo puedo, aquí no quiero calibrí, quiero, aquí, QBNew. Ay, qué pesado. No quiero ni, uy, que le hice algo para, ¿qué hice? ¿Por qué me desaparece? Ya, no quiero subrayado, pero se fijan cada vez que pido algo. Y ya, y ahí está bien, ya. Entonces, voy a ver el chat, o no hay nada en el chat. Ah, no, tenía que ir aquí. Ya.
ahí me dan la respuesta. La verdad es que los cuartiles ahí están. Me dice que el cuartil 1 o percentil 25 es 3, el 50 es 4 y el 75 es 4. Pero como digo, esto lo podemos calcular a mano de la distribución de la función de distribución acumulada. Y entonces, en 0 tengo lo que tengo, 0,001. ¿Qué hago en 1? En 1 sumo, ¿no es cierto? Estoy haciendo esto solo para, ¿no es cierto? Y entonces 0,0036 más 0,00001. 0,0037, ya, súper simple. Después el 0,37 lo sumo al 0,0486 y es 0,05, ¿muy bien? Sí. 0,523. Después a ese número le sumo lo que viene, 2916. Y ahí junto 0,3439. Y en el último es 1. Entonces, ¿cuál es el percentil 25? Bueno, como ahí dice, el percentil 25, ¿no es cierto? Busco a dónde se acumula el 25% en 3. 25% o más, en 3. Que es lo que me respondió R, sabiamente, porque R sabe. Está bien programado. La mediana, ¿dónde se acumula el 50% más? En 4. Y el percentil 75, ¿dónde se acumula el 75% más? En 4 también. ¿Sí? Y lo otro que yo les he enseñado, pero que bueno, que también es que me gusta también que sepan mirar la gráfica acumulada. ¿Sí? Ya, pero ustedes van a tener todas las herramientas, se fijan, pero si yo les hiciera una prueba de papel y no tuvieran el R a mano, yo les podría entregar este gráfico y preguntar, fíjense que tampoco dibujo desde el 0, y preguntarles que salga aquí la mediana. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen con una reglita, ¿sí? Pueden hacer una regla, ver en el eje de las X, ¿no es cierto? En el eje de las X, donde, ¿no es cierto? Donde, digamos, está el valor del 50%. ¿Para qué valor de X tengo el 50% más? Y eso es un 4. Y así puedo calcular cualquier percentil de la distribución del gráfico de la distribución acumulada. ¿Ya? Eso, ¿hay una pregunta o no? Yo creo que eso era todo. Sí, eso era todo de esta distribución. ¿Qué otras preguntas les puedo hacer de la binomial? Bueno, les puedo preguntar cualquier probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad que X sea, no sé, menor que 2. O la probabilidad de que X sea X mayor o igual, voy a hacer mayor o igual así, mayor o igual que 4, por decir cualquier cosa. O les puedo preguntar la probabilidad de que X esté entre 3 y 4. ¿Cierto? Eso, el sesgo. La media. Sí, la media de la distribución binomial. ¿Cuánto es la media y la desviación estándar de una binomial? Sí, eso, importante. La media sería n por p. Exactamente. La distribución binomial, ¿no es cierto? Yo no necesito calcular la media, yo ya sé, me la dan, es una fórmula. Entonces voy a poner obtenga la media y la desviación estándar, porque las dos no es muy difícil. La media de esta distribución. Y entonces la media, y ahí voy a necesitar una formulita, espérense.
habíamos hecho antes, cerré la otra. Tengo formulitas por aquí. Aquí tengo una formulita cualquiera. Es que yo tengo la mala costumbre de copiar fórmulas. Es más fácil que insertar fórmulas. Ya, cualquier cosa. Y entonces, si miran en los apuntes, la media, mu, porque estamos haciendo modelos de nuevo, la media mu de una distribución binomial es n por p, en este caso n es 4 y p es 0,9. 0,9. ¿Y cuánto sale eso? 4 por 0,9, 3,6. 3,6. ¿Ya? Y la desviación estándar, sigma, es la raíz, aquí busco la raíz de n, 4, ¿sí? N por P, 0,9, por 1 menos P, por 0,1 en este caso, ¿sí? Esa es la... Ya, pero eso lo tengo que hacer en... no me sirve mi supercalculadora. Entonces 4, 0,9 y 0,1. Y entonces en R, mi calculadora del R, hago, entonces teníamos que es, la raíz es SQRT, square root, de 4 por 0,9 por 0,1. ¿Sí? Eso sería lo que quiero calcular. Y 0,6. ¿Ya? 0,6. Y entonces vemos, tiene que tener sentido ese 3,6. 3,6, se fijan en la distribución, fíjense que la media está cerca de 4, porque en 4 se acumula el mayor porcentaje de la distribución. Entonces tiene sentido que el promedio, claro, no es 4, pero porque el sesgo negativo tira el promedio para acá, ¿sí? La mediana, fíjense que es 4 también, ¿sí? Y la moda también es 4, ¿sí? Como que el centro de la distribución, y por eso el centro no siempre es el centro en esta distribución, y por eso se utiliza también el concepto de valor esperado, está en 4, ¿sí? 3,64. Eso creo... creo que es más o menos lo que les puedo preguntar de la binomial. No, eso de la alfalfa ya lo habíamos hecho. Sí, estoy segura que ya habíamos hecho lo de la alfalfa, y lo que podemos hacer, no sé si cómo se sienten con la binomial. ¿Quedamos bien con la binomial? El silencio asumo que es... Profe, ¿me escucha? ¿Sí? La desviación estándar era n por p por 0,1. N por P por 1 menos P. Vale. Vamos a buscar, eso está en los apuntes, ¿sí? En distribuciones, aquí. Eso, acuérdense que tienen su apunte a mano, no necesitan inventar, pero ojo con que me preocupa que de repente no entendamos bien. Cuando yo hablo de la distribución binomial, por aquí, aquí está, ahí está, ¿sí? Eso. Sigma, la desviación estándar, es la raíz de n por p, la probabilidad de éxito, por 1 menos la probabilidad de éxito, o sea, por el complemento de p. ¿Ya? Entonces, como aquí P era 0,9, el 1 menos P es 0,1. ¿Sí? Eso. Ya dijimos que no les voy a pedir que hagan cálculo de probabilidades, no, pero bueno, calcular la media y la desviación estándar es fácil. Entonces yo creo que si ustedes me dicen que están bien con esto, revisemos entonces esta pregunta de una normal acá. ¿Sí?
Se fijan que yo antes les daba la salida a los estudiantes porque ellos no tenían acceso a R. O sea, pero ahora ustedes tienen acceso a R, así que lo hacen ustedes. Así que voy a sacar esta salida, ahí les daba fórmula y cosas, pero ustedes tienen ahora todo el material. Veamos de qué se trata esta. Ay, perdón. Ya. Y esta es la pregunta, creo que es 4. Dice, entre los diabéticos, la glicemia en ayunas puede suponérsele una distribución aproximadamente normal, con media 106 mg por 100 ml y una desviación estándar de 8 mg por 100 ml. Ya, me extraña como esa unidad, pero ya, dejémosla, es así. Profe, no está compartiendo pantalla por si acaso. Ay, perdón. No, si hoy día todos los errores habido por haber, así que tienen que estar bien atentos, porque la profesora puede estar diciéndoles ceras. Lo que pasa es que se me acumularon los lunes y los martes, hago 3, 5, 6, 7 horas de clase y me mata. Me cansa harto. Ya. Sigamos. Entre los diabéticos, ya lo leí. Entonces, primera pregunta. Bueno, perdón. Lo que les mostraba yo a veces, que es una costumbre sana, es que yo defino qué es nuestra X, porque la X es, cualquier cosa es un incógnito. Entonces, sea X, ¿qué es aquí? Aquí la X es la glicemia en ayunas, ¿sí? Entonces voy a poner glicemia en ayunas. Bueno, no estoy ganando mucho con copiar eso. Glicemia en mg por 100 ml, ¿sí? Y esa X tiene una distribución, normal o gaussiana, ¿sí? Con media, y ahí 106, y desviación estándar 8, ¿sí? Voy a anotarlo aquí porque después se me olvida. 106 y desviación estándar 8. Ok, ya. Entonces dice, ¿qué porcentaje de diabéticos tendrá niveles de glicemia en ayunas entre 90 y 120? Tengo idea que les hice, bueno, se parecen tanto que ya me mareo, pero bueno. Entre 90 y 120, ¿no es cierto? Esto es mayor que X, menor que 120. ¿Ya? Eso me están preguntando. Y entonces, ¿en qué quedamos? En que cuando me pedían, de veras que lo que hacíamos primero es que hacemos el dibujito también, hagamos el dibujito porque me ubica, ¿no? Me ubica. Ya. Entonces vamos a distribuciones continuas, normal, y voy a la gráfica de la distribución normal. Me pregunta, ¿cuánto es la media? 106. ¿Cuánto es la desviación estándar? 8. ¿Ya? Y quiero, perdón, ya se me olvidó, entre 90 y 120 parece que era así. Entre 90 y 120. No aquí. 120. ¿Ya? Y entonces ahí queda, 90 y 120. Sí, fíjense como que queda bien. Ya. Y también les mostré cómo podíamos cambiar, que dijera otra cosa, en fin, pero creo que estamos bien. ¿A dónde estoy ahora? Aquí. No estoy aquí, vamos a cerrar este. Taller 2, práctico. No, tampoco estoy así. Estoy aquí. Ya. Entonces, ahí está mi grafiquito que me muestra la zona que ando buscando. ¿Ya? Y calculo, acuérdense, esto no lo puedo calcular directamente, esta probabilidad la calculo como, entonces calculo, y hay distintas maneras de calcular, la probabilidad de que X sea menor que 120, menos la probabilidad de que X sea menor que 90, ¿sí? El grande primero, ¿ya? Y entonces eso lo hago con mi amigo R.
distribución, y ya vamos a estar, estamos cerquita a la hora, pero terminamos con esto, o sea, terminemos el ejercicio. Me imagino que ustedes quieren las probabilidades normales acumuladas. Y aquí entonces voy a poner el valor grande primero, 120, y el otro después, para hacer la resta respectiva, y tiene 106 de media y 8 de desviación estándar. Cola a la izquierda. Eso también conversamos. Y como quiero restar, entonces copio arribita y lo resto inmediatamente y lo ejecuto. Y entonces copio este pedacito a mis apuntes, la prueba, y ahí está. ¿Ya? Y entonces tengo que, puedo copiar aquí para mostrar que voy desarrollando todo esto, tengo entonces que esos 0,937, ¿sí? Sí, es bastante alto, fíjense, sí, pero tiene sentido. Entonces la pregunta, y me acuerdo de qué es la pregunta, porque tengo que contestar la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje diabético? Entonces digo que el 93,7%, ¿no es cierto? El 93,7% de diabéticos tendrá niveles de glicemia en ayuna entre 90 y 120 mg por 100 ml. Acuérdense de la unidad. ¿Estamos? Veamos rápido. La B. La B dice, encontrar el nivel de glicemia en ayunas de manera que el 25% de los diabéticos tenga ese valor o menos. Entonces ahí me están preguntando por el valor de glicemia de la X que me da el percentil 25. Entonces de nuevo hago el dibujito primero porque me encanta hacer el dibujito y porque me ubica, porque voy a hacer el gráfico de la distribución normal para ahora, y ahí es cuando entonces el percentil 25. Entonces lo voy a hacer desde el 0 al percentil 25. Y el 25 para R es el 0.25, ¿sí? Se escribe como proporción. Acepto, y hay algo que no le gustó. Ah, no le cambia, ya sé lo que no le gustó. Ya sé. ¿Ustedes saben lo que no le gustó, no? Que le use X valores, o sea, que es por defecto, le tengo que poner cuantiles, ¿sí? ¿Ok? Ya. Así, eso, bonito. ¿Ya? Y vean que me da el valor de X porque él lo calcula. ¿Ya? Esta región corresponde al 25% o al percentil 25. ¿Ya? Y yo podría responder en realidad con el grafito. Pero, para estar claritas en qué estoy haciendo, se lo pregunto a R. Entonces le voy a pedir el valor de X que corresponde al percentil 25. Voy al R Commander, distribuciones, continua, normal, cuantil normal. Y aquí le pido el 25, 0.25 de esta normal que tiene media 106 y que desviación estándar 8, a la izquierda, ¿sí? Y 100,6, se fijan que es el mismo valor que da en el gráfico. Y entonces puedo poner eso y digo, entonces los diabéticos que o el 25% de los diabéticos, el 25% de los diabéticos tendrán valores de glicemia en ayunas, glicemia nomás, igual o menores, porque siempre igual o menores a 100,6 y la unidad mg/dl, mg por 100, no sé dónde tengo la unidad, por acá.
mg por 100 ml. ¿De acuerdo? Ya. 100,6. 100,6. Ya. Y la otra pregunta es calcule el rango entre cuartiles, pero eso ya lo hemos calculado varias veces, para otras distribuciones, pueden mirar y regresar, porque ya estamos en la hora. ¿Qué les parece? Profesora, ¿Cómo se sienten? Dígame. no una consulta sobre la prueba. ¿En qué formato tenemos que enviarla mañana? ¿Mañana? El O jueves. sea, perdón, el jueves, que ando toda perdida. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo que hago es que yo les voy a subir la prueba en Word, las preguntas, y ustedes toman esa misma prueba y la responden ahí mismo, ¿sí? Y me la devuelven una por pareja, acuérdense que es de pareja, una por pareja. Si hay alguien que quiere trabajar solo, sola, puede, ¿sí? Hay casos, me ha pasado. Pero damos el beneficio de que se puedan trabajar en pareja. Por favor, respeten esa posibilidad que ustedes tienen de contestar en pareja en la prueba, y esto entonces pareja, y pareja me refiero a 2, no a 4, no a 5, no a 6, no a todo el curso. La idea es que trabajen, o sea, trabajen a conciencia. Les doy 2 horas para que trabajen a conciencia. Y si alguien tiene problema a las 2 horas, que se me avisa, yo me quedo, yo abro el sitio, los saludo, nos saludamos todas, los y las saludo, y yo me quedo aquí para responder cualquier duda, pero justamente teniendo en cuenta que no todos tienen buena conexión y para que se comuniquen entre ustedes, se pueden ir y dejar y volver cuando mandan la prueba y me avisan, le mandé la prueba, puede verificar, en fin. Yo les dejo una pestaña en Educandus donde ustedes pueden mandar la prueba. ¿Se entiende? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, súper. Entonces yo les trato de dar todas las facilidades, entendiendo que estamos en medio de una tragedia, ¿no es cierto?, que ha durado muchísimo y que todos tenemos dificultades para estudiar, pero estamos todos haciendo el mejor esfuerzo. Entonces hagan el esfuerzo a conciencia. Y eso creo, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Profe, la prueba va a ser como los mismos ejercicios que estuvimos haciendo? Sí, lo mismo. Sí, fíjense que todos los ejercicios yo les he sacado de pruebas. Los que yo 2 horas durará, ¿sí? Les doy 2 horas. Todos los ejercicios son de pruebas pasadas, de cursos de nutrición o de cursos de tecnología médica. Yo cambio, no sé, la glicemia por el colesterol, o por los triglicéridos. ¿Cuántos ejercicios son? Bueno, podemos contarlo, ¿no es cierto? La primera pregunta es de probabilidades. La segunda pregunta va a ser de variable aleatoria discreta. La tercera pregunta va a ser de binomial. Y la cuarta pregunta va a ser de normal. ¿Sí? 4 preguntas. ¿Sí? Si yo cambio peros por manzanas, pero lo que tienen que hacer es eso, trabajar, buscar